que nos acompaña desde la transmisión se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla, en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y también a suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos, así como el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, el cual se activará el micrófono para que lo formule en forma directa al expositor. Al término del evento se solicita a todos los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señora doctora Ana Vázquez, se solicita permiso para dar inicio al evento. Muchas gracias, señora doctora. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida al módulo 2 del ciclo de conferencias del módulo penal en el tema la prisión preventiva en el marco de la Ley 30.076. Saludamos la presencia de la Sala de Honor integrada por la señora doctora Ana Mireya Vázquez Bustamante, jueza superior titular de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla, al señor doctor Víctor Burgos Mariños, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Acto seguido, invitamos a la señora doctora Ana Mireya Vázquez Bustamante, jueza superior titular de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla, quien brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Muchas gracias, Marisol. Buenas tardes a todos y todas las asistentes, magistrados, personal jurisdiccional, administrativo, así como toda la digna concurrencia. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión por la invitación a mi persona a fin de dirigirme a ustedes y darles la bienvenida a este segundo módulo del ciclo de conferencia 2021 del módulo penal de esta Corte Superior de Justicia. Es de suma importancia el seguir capacitándonos para poder brindar un mejor servicio a la comunidad. En esta oportunidad me complace dar la bienvenida a un excelente magistrado y amigo, el doctor Víctor Burgos Mariños, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien además también es docente universitario, capacitador del ya no tan nuevo nuevo modelo procesal penal. Hoy nos disertará sobre el tema la prisión preventiva en el marco de la Ley 30.076, tema que siempre es materia de discusión, que duda cabe, y en el que, dada la experiencia y el conocimiento del doctor Burgos Mariños, estoy seguro de que nos dará muchas luces sobre el mismo y nos será de mucho provecho en nuestro quehacer jurídico. Le damos la bienvenida al doctor Burgos. Es un placer tener aquí en esta Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Muchas gracias y nuevamente la bienvenida a todos. Gracias, Marisol. Muy agradecido por su palabra, señora doctora Ana Mireya Vázquez Bustamante. Previo a ello, vamos a indicar la reseña de su trayectoria profesional del doctor. Así también es importante mencionar que nos acompaña en la sala de honor el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la Oficina Desconcentrada, la ODECMA, y presidente de la Comisión de Capacitación de este distrito judicial. Bien, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Víctor Burgos Mariños, quien disertará la ponencia La prisión preventiva en el marco de la Ley 30.076, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Fue superior titular de la Corte de Justicia y la Libertad, profesor de la Academia de la Magistratura y de la Universidad Nacional de Trujillo, exmiembro del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial de Perú, exmiembro de la Comisión de Bases de la Reforma Procesal Penal del Poder Judicial, miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Género del Poder Judicial, miembro del equipo de formadores en Reforma Procesal Penal de la UETI, Código Procesal Penal del Poder Judicial, representante alterno del Poder Judicial ante la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Víctor Burgos Mariñas. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer por la cordial invitación hecha por la Corte Superior de Ventanilla. Saludar y agradecer igualmente las palabras de la palabra de bienvenida de la doctora Ana Mireya Vázquez Bustamante, también destacada magistrada, recordada amiga, y a través de ella a todos los magistrados y personal de esta importante y joven corte del país. Bueno, en verdad sí, este es un tema sumamente importante que confronta básicamente eh, derechos que tienen que ver de un lado con derechos colectivos, sociales, individuales de toda la sociedad y también, por cierto, los derechos individuales de aquellos que son objeto de investigación por estos delitos vinculados a la criminalidad organizada. Permítame hacer mi presentación o proyectarle mi presentación para que nos pueda justamente guiar adecuadamente por el camino correcto y también por el camino coherente y sobre todo coordinado en el tiempo, porque como comprenderán estos temas son bastante amplios. Entonces, ahora ya se ve mi presentación, ¿cierto? Se me ha invitado para trabajar algunos aspectos problemáticos sobre la prisión preventiva en el marco de la ley 30.076. Bueno, en principio debo plantearles que lo que pretendo es no hacer una clase magistral, sino como es llevarles a ustedes algunos temas problemáticos que nos permitan hacer la adecuada reflexión. Y de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, a lo que significa para nosotros, por ejemplo, instituciones tan importantes como la presunción de inocencia, el estándar probatorio que nos demanda la presunción de inocencia, para tratarla no solamente como regla de tratamiento durante el proceso, sino también más adelante como regla de juicio, de alguna manera se confrontan en estos temas que tienen que ver con la criminalidad organizada. Ya desde ya un poco planteando el contexto normativo, interpretativo, el cual no podemos nosotros dejar de tener en cuenta. Recordar, por ejemplo, nuestro título preliminar del Código Procesal Penal respecto de que los principios que rigen el Código Procesal Penal, donde está consagrados los principios de inocencia, fundamentalmente, son los que prevalecen a, a las normas que están contenidas dentro del código y también de manera visionaria, el legislador de entonces propuso de que también prevalecen ante toda ley que con posterioridad, ley especial o posterior se pueda dar, ¿no? Y es que las normas procesales son normas que permiten instrumentalizar dos cosas. De un lado, la limitación del poder punitivo del Estado, de otro lado, los derechos que tienen los investigados, ¿no? Entonces, dentro de esa base de conocimiento que ya todos ustedes tienen, lo que pretendo es, a través de este contenido que ustedes podrán visualizar en la lámina, llevarles a ustedes unos temas problemáticos que nos permitan hacer una reflexión. Y de acuerdo a ello, poder llegar a una conclusión que sea la mejor conclusión para el caso concreto. En materia jurídica no existe soluciones idénticas, ¿no? Sino la mejor solución del caso. En palabras de Atienza, aquella solución jurídica que nos permita optimizar mejor los derechos en juego. Y es en ese contexto, justamente, veremos ya casi al final la importancia del análisis ponderativo al momento de tomar una decisión respecto a la prisión preventiva. Entonces, partiremos de un planteamiento de nuestro problema que trataremos el día de hoy,
Luego abordaremos la prisión preventiva y su uso excesivo, el delito del crimen organizado y su impacto en el uso excesivo de la prisión preventiva, la inclusión de la sospecha como estándar probatorio y la prisión preventiva, y al final llegaremos, bueno, propondré desde mi perspectiva algunas propuestas de conclusiones, ¿no? Sin que esto signifique la conclusión adelantando que es así, ¿no? Es una suerte de conclusiones que de manera, de la perspectiva del expositor les propongo, no como un saber total, sino como puntos o temas en todo caso que reclaman nuestra atención y nuestra reflexión. Es en ese contexto, entonces, que entramos. Todos sabemos la importancia y la relevancia que tiene la prisión preventiva. No tanto tanto para el proceso, porque tiene un fin, ¿no?, muy segurista, es una de las medidas que aporta las mayores y mejores seguridades para los fines del proceso, sino también desde la otra perspectiva como afectación a la libertad de las personas, y desde ese punto de vista también es sumamente importante, ¿no? Y por tanto, esta reflexión o esta preocupación nos llama la atención, ¿no? Pero no podemos dejar de vista que es una medida cautelar de carácter personal, con características que todos conocemos, como por ejemplo es una medida instrumental porque no tiene en sí misma un fin, no es una pena, ciertamente es una medida cautelar, es una medida provisional en tanto dure la necesidad de cautela, no es definitiva, lo dicta el juez a través de un mandato motivado, de acuerdo a criterios legales, ¿no? La ley debe interpretarse de manera estricta porque la afectación de la libertad es una autorización que la Constitución le da al funcionario, por tanto, su aplicación tiene que ser estricta, ¿no? ¿Es proporcional? Claro que sí. ¿Es revocable? Por supuesto. ¿Es modificable? Es excepcional. Claro, es excepcional en la medida en que procede como última ratio. Si hay otras formas de coerción menos gravosas, pues hay que preferir esas a la prisión preventiva. Eso lo sabemos perfectamente. ¿Es reparable? Claro, cuando hay una detención ilegal, el imputado puede reclamar una detención arbitraria, puede reclamar la reparación del daño sufrido por una detención injusta, ¿no?, ilegal. En algunos países, en nuestro país también es un delito dictar una prisión preventiva, detener a una persona judicialmente, ¿no?, de manera ilícita, ¿no? Y es apelable, por cierto. Entonces, esto nosotros ya lo sabemos ampliamente. Ahora, ¿cuál es nuestro planteamiento de problema? Operativos que se filman durante la noche, la madrugada, y que traen como consecuencia una publicidad bastante notoria de operativos policiales y conjuntamente realizados con la Fiscalía, que se desarrollan en el marco de lo que legítimamente en toda sociedad democrática le corresponde también al Estado desarrollar, ¿no?, es combatir la delincuencia, ¿no? Esa función y la forma como se desarrolla es ciertamente, ¿no?, formas de respuesta frente a la criminalidad, una criminalidad organizada que en los últimos tiempos ha venido consolidándose preocupantemente en nuestro país. Y este tipo de operativos que hemos visto, estas modificaciones legales que se han dado en nuestro país a consecuencia justamente de este fenómeno delictivo de criminalidad organizada, se reflejan pues en los distintos operativos, ¿no?, que todos hemos visto a través de los medios de comunicación y que sirven obviamente también como una forma de manifestar que hay una respuesta dura, efectiva de parte del sistema, ¿no?, del sistema legal frente al crimen. Hemos visto cómo se les presenta públicamente, ¿no?, operativos que se hacen, ¿no?, que son televisados, filmados y difundidos. Entonces, el problema que quiero plantearles a ustedes es si es la legislación contra el crimen organizado
la que se ha dado en nuestro código a partir del año 2013, ¿no? Para adelante, es que ha normalizado el uso de la prisión preventiva como lo más importante del proceso penal, desplazando en grado de importancia y en grado de preocupación al juicio oral. Nosotros hemos visto estos operativos policiales impactantes, ciertamente, pero hemos visto poco los juzgamientos contra bandas organizadas o organizaciones criminales. Hemos visto muy pocos, y los que hemos visto también a través de la televisión, en algunos casos, es que, bueno, se da la figura de la liberación o la absolución. Pero bueno, quedémonos por ahora con la prisión preventiva. Es la prisión preventiva lo más importante en el proceso penal contra el crimen organizado. Es tan importante que el hecho de dictar la prisión preventiva ha generado un proceder normalizado como lo más importante del proceso. Entonces, ese es el planteamiento de nuestro problema. Y para eso quiero partir de algo sumamente importante. El problema del uso inadecuado de la prisión preventiva en nuestro país data de años anteriores a la legislación de criminalidad organizada. Hemos hecho una búsqueda y uno de los primeros documentos que encontramos es este documento de la Corte Suprema del 15 de septiembre del año 2011, mediante la cual de alguna manera se legisla administrativamente una resolución administrativa que establece los criterios por los cuales los jueces deberíamos dictar la prisión preventiva. Lo más saltante de esta normativa administrativa, esta norma administrativa, es que se incorpora por primera vez, y más allá de toda legislación, más allá de todo precepto legal, un concepto que se denominó arraigo de calidad. Un concepto interpretativo incorporado a través de esta resolución administrativa que luego fue aplicada, bueno, creo que todos lo hemos aplicado a nivel nacional, al analizar el peligro procesal. Es que el problema no era el primer requisito, el problema era el último requisito del peligro procesal, toda vez de que el Código Procesal exigía la concurrencia de los requisitos materiales para la prisión preventiva, y como todavía no se había consolidado la práctica de la Fiscalía de incorporar a su investigación preliminar un fin de carácter cautelar en busca de elementos de convicción que permitieran justamente acreditar lo que el Código Procesal exigía para la prisión preventiva, como era el peligro procesal, entonces se incorporaron una serie de conceptos o valoraciones muy generales y hasta cierto punto subjetivas y de contenido muy valorativo y de forma muy ambigua, ¿no? Como por ejemplo este concepto arraigo de calidad. Entonces, y se empezó a argumentar con el arraigo de calidad de que, bueno, a pesar que la persona tenía domicilio, ¿no? El domicilio conocido y que tenía pues un trabajo eventual, etcétera, en fin, al final decía, pero esto no es de calidad, ¿no? Y así se completaba el eslogan del no hay arraigo de calidad, no hay arraigo de calidad, y esta práctica degeneró en un uso simbólico de este requisito de la peligrosidad procesal que se tradujo en la falta de arraigo de calidad. De tal manera que de ahí para adelante la prisión preventiva básicamente debía contar con los requisitos del primer presupuesto, es decir, los graves y suficientes elementos de convicción, y de la pena probable, ¿no? La prognosis de pena. Porque el otro, el tercero, estaba hasta cierto punto relativizado con este concepto del arraigo de calidad. Y eso generó pues que se vengan aplicando en el país, ¿no? Este tipo de prisiones preventivas tendientes a un uso excesivo. Un uso excesivo que en paralelo se daba a nivel de toda la región latinoamericana. Por eso es que el año 2012 se
presenta un primer informe en el 146 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando cuenta que en América Latina y en América en general, en América Latina, América Central y Sudamérica, se estaba utilizando la prisión preventiva de manera excesiva. Este es un primer documento interamericano que recoge las distintas experiencias comparadas sobre el uso de la prisión preventiva. Al año siguiente, el año 2013, se hace un segundo informe, pero esta vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Este informe tuvo como insumo un trabajo muy injundioso realizado por el profesor Luis Pázara sobre la prisión preventiva y la independencia de los jueces en América Latina, un estudio empírico que abarcó 4 países de la región, incluidos el Perú, ¿no? Y bueno, los años posteriores se fueron ahondando en el uso de la prisión preventiva y llegamos al año 2017, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe ante la Organización de Estados Americanos sobre la necesidad de que los países de la región incorporen eh, una serie de estrategias que permitan reducir el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina. Estos documentos justamente nos dan la pauta de que en efecto algo ha estado pasando sobre el uso de la prisión preventiva. Es más, el informe del año 2017, del 3 de julio del año 2017, propone medidas concretas, pero una de las más importantes que propone es la necesidad de erradicar la práctica de que la prisión preventiva siga siendo utilizado como una forma de anticipar las penas, ¿no? Entonces, esa es una de las principales conclusiones que arriba este último informe. Entonces, en ese interín también, ya sobre el tema del crimen organizado, en efecto, generó un impacto muy intenso en el uso de la prisión preventiva, un uso de la prisión preventiva, como ya hemos dicho, ya es precedente a la propia legislación del crimen organizado, básicamente de la ley 30.076, ¿no? Y 30.077. Entonces, este uso excesivo de la prisión preventiva ya venía de antes, ¿no? Pero con la legislación de crimen organizado, esto pues se incrementa, ¿no? Y obviamente muestra con mucha claridad, eh, eh, corroborando de una manera, dando una respuesta a nuestro problema inicial de que lo más importante era la prisión preventiva, ¿no? Lograr el objetivo de la prisión preventiva era lo más importante. En materia de crimen organizado, nuestro Código Penal del año 91 incorpora la figura del artículo 317, conocido por todos ustedes como el delito de asociación ilícita para delinquir, y también incorpora una serie de figuras agravadas específicas en algunos delitos cuando estos son cometidos como integrantes de alguna organización delictiva, ¿no? Pasan los años y en el año 2013 se publica la ley 30.077 y 30.076, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué incorpora y define la organización delictiva? Se incorpora este delito de organización delictiva, organización criminal, ¿no? Para ser más preciso, manteniendo la figura del delito de asociación ilícita para delinquir. Entonces, en este tiempo, estas dos formas delictivas que daban cuenta de la existencia de una criminalidad asociativa o una criminalidad organizada se mantienen vigentes. El primero, la asociación de 2 o más, y la organización delictiva de 3 o más miembros de la organización, ¿no? Conformantes de la asociación. Luego tenemos el decreto legislativo 1244, la ley denominada Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Crimen Organizado, y lo relevante de esta norma es que mantiene justamente la definición de organización criminal, pero además incorpora la figura del delito de banda, ¿no? Banda criminal,
Y a partir de ahí ya el delito de asociación ilícita para delinquir como que pasa, ¿no? Al olvido, ¿no? De ahí para adelante tendríamos la figura de crimen organizado, ¿no? Y de banda criminal. Entonces, y esto además con una política que legítimamente corresponde en abstracto, ¿no? Que el Estado desarrolle, porque es una respuesta legislativa al fenómeno delictivo que se daba en la sociedad, pero a la vez también es una respuesta al compromiso que el Estado peruano adoptó al, eh, este, al incorporar a nuestra ley, a ratificar el Tratado de Palermo del año 2000, tratado que también define, sin duda alguna, la figura de la criminalidad organizada. Entonces, del año 2000 a 2013 nos hemos logrado hasta cierto punto, ¿no? Un largo trecho de años para adecuar nuestra legislación a lo que ya se daba en la sociedad, estas formas asociativas de delincuencia, ¿no? Organizada. Entonces, sí, la legislación del crimen organizado generó un impacto hacia el uso excesivo de la prisión preventiva. Era importante, ¿no? Conocer la respuesta del legislador, los operadores judiciales, respecto a estas formas asociativas. Y los primeros problemas que surgieron fueron de carácter interpretativo. Por ejemplo, ¿cómo interpretar el artículo 317 que regulaba en el Código Penal la figura de la asociación ilícita para delinquir respecto de los delitos que cometían, los delitos individuales que se cometían por parte de los miembros de esta asociación, ¿no? Entonces, en efecto, al principio se imputaba los delitos y al mismo tiempo también se imputaba la pertenencia a la organización, y esto, de alguna manera, generaba pues un problema interpretativo, de un doble reproche, ¿no? Es decir, eh, perseguir a una persona por robo agravado como integrante de una asociación delictiva, ¿no? Y a la vez atribuirles el delito de asociación ilícita para delinquir, en efecto, eran formas habituales que generaban confusión, ¿no? Por eso es que la Corte Suprema, paulatinamente, fue tomando la iniciativa para poder uniformizar estos criterios interpretativos que se daban en la judicatura, y es así que, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 4/2006 establece, ¿no? Bueno, una cosa es imputar a una persona, a una persona, el delito de asociación ilícita para delinquir como miembro integrante de esa asociación, y otra cosa es imputarle el delito individual, el delito de robo, el delito de marcaje, etcétera, ¿no? El delito de lesiones, usurpación, que se haya cometido como miembro integrante de esa organización. Entonces, si no había esta figura, estos delitos, si estos delitos no tenían una agravante específica de pertenencia a la organización, debía aplicarse o debía imputarse este comportamiento en concurso real con el delito de asociación ilícita para delinquir, ¿no? De tal manera que eran delitos independientes, ¿no? Pero que se daban en una misma imputación. Entonces, empezamos a trabajar ahí, a superar en primer lugar una primera dificultad que se presentó en el ámbito de la interpretación del delito de asociación ilícita para delinquir. Entonces, el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito de mera, no, de mera conducta, un delito de peligro que se consuma con solo hecho de la pertenencia, ¿no? Ya veremos más adelante cuáles son sus criterios, pues se aplican los mismos criterios para el caso de organización criminal. Pero además era importante, ¿no?, señalar que si perteneciendo a la asociación cometían delitos individuales, también había que imputarles esos delitos individuales, ¿no?, en concurso real. ¿Ok? Bien. Más, no podía darse esa figura si es que el delito individual tuviera como tipo agravado cualificado el haber cometido el delito en calidad de miembro de esa asociación, entonces ya no podía agregarse allí el delito de asociación. Ahí se habría un problema
de afectación a la cosa juzgada al nebis in idem material, para ser más preciso, porque se estaría reprochando dos conductas, ¿no? A la vez, ¿no? Una sola, debiera ser. Posteriormente, el año 2007, el Acuerdo Plenario número 8/2007 establece, siguiendo justamente esta misma problemática de la cosa juzgada, el problema, ¿no?, de las diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la asociación ilícita como integrantes de una organización. Claro, la asociación ilícita es una figura que se materializa con la concurrencia de dos o más personas, ¿no? Y el agravante de la pluralidad de agentes, en el caso de robo, por ejemplo, es igualmente dos o más personas. También generó esto una confusión en su momento. Sin embargo, también la Corte Suprema, a través de este acuerdo plenario, establece los criterios que permiten diferenciar claramente estos supuestos y garantizan, pues, la correcta aplicación de la ley penal, ¿no?, en estos casos. Lo primero que dice la Corte Suprema es, una cosa son las agravantes de pluralidad de agentes, que ahí estaremos en un caso de coautoría, ¿no?, básicamente, y otra es la imputación por ser parte o miembro de una organización criminal. Entonces, ambas imputaciones son incompatibles, no pueden darse a la vez, ¿no? O es uno o es otro, ¿correcto? Ahora, claro, siempre cuando se comete un delito mediante una organización delictiva, entonces se presume de que son varios los que accionan, los que cometen el delito, ¿no? Los que realizan la conducta material son varios sujetos, hay una pluralidad, ¿correcto? Pero la gran diferencia entre uno y otro es que, bueno, es que el delito de robo agravado puede ser cometido por varios o por uno, pero siempre que la comisión de ese ilícito penal provenga del plan delictivo de la organización, que pertenezca al programa delictivo de la organización. De tal manera de que, por ejemplo, puede el robo ser cometido por un solo autor, pero como parte del programa delictivo de la organización delictiva. Entonces, ahí será un caso de crimen organizado. ¿Correcto? Ahora, como también puede ser que sean varios varios autores que, realizando el programa delictivo de la organización, cometen el robo. Pluralidad de agentes. Pero será un caso de crimen organizado porque el delito se comete, ¿no?, como consecuencia del programa delictivo de la organización. En cambio, en la pluralidad de autores, en la coautoría, no existe organización delictiva, ¿no? No existe. Entonces, no se puede imputar, o no es lo mismo, ¿no?, imputar la agravante de la pluralidad de agentes y al mismo tiempo organización delictiva. No es posible, ¿no? O es uno o es otro. Correcto. Ahora, el otro problema que surgió es cuando en el caso de robo, como también hay y ocurre en algunos otros delitos, el Código Penal incorpora como agravante cualificada, y ustedes podrán verlo en el artículo 189, último párrafo, ¿no? Y una agravante cualificada, ¿no?, por la cual, por ejemplo, el robo se comete, ¿no?, por autores quienes forman parte de una organización delictiva. Entonces, y acá tenemos, miren ustedes, tenemos un delito de robo agravado cometido mediante esta agravante, ¿no?, cualificada de pertenencia a la organización delictiva, y tenemos, de otro lado, el delito de organización criminal, ¿no? Muy bien. Ahora, la Corte Suprema dice, en estos casos, tampoco se puede imputar estos dos comportamientos a la vez. No se puede imputar el comportamiento de robo agravado con la agravante de pertenencia a la organización y además imputarles el delito de organización criminal. Ya no se puede, ¿correcto? No se puede porque
ya el delito de organización criminal ya está contenido, ya está comprendido en el delito de robo agravado. ¿Ok? Imputar ambos comportamientos sería, como en la explicación anterior, sería imputar dos circunstancias agravantes al mismo tiempo, lo que ya en efecto configura, ¿no?, una violación al principio de ne bis in idem material. Acá hablamos de un supuesto de un concurso aparente de leyes, que por el metaprincipio de especialidad, es decir, en el robo agravado, ya está contenida esta circunstancia genérica que es la pertenencia a la organización, y por tanto este tipo agravado de robo cualificado prevalece y es el que tiene que aplicarse en este caso, ¿no? Ahora, también la Corte Suprema dice, bueno, como las estructuras organizacionales, las estructuras vinculadas al crimen organizado son diversas, ¿no? Son rígidas, son flexibles, bueno, ahora todo tiende a la flexibilidad, ¿no? Y es posible que un mismo sujeto, dice, un mismo autor, pueda pertenecer a varias organizaciones delictivas, ¿no? A los del norte, a los del centro, del sur, los norteños, los limeños, los chalacos, ¿no? Entonces, tres bandas, tres organizaciones distintas. Bueno, no hay problema. En ese caso, entonces se le imputará, ¿no?, los delitos que los cometió eh, perteneciendo a la primera organización, se le atribuirá también las otras conductas a la segunda, de la segunda organización y así de la tercera, y podremos hablar ahí de un concurso real, ¿no? Claramente, ¿no? Un concurso real homogéneo, ¿no? Básicamente, ahí no hay problema, ¿correcto? Es lo que nos señala, y clarificando el tema, ¿no?, la Corte Suprema mediante este acuerdo plenario 08-2007. Luego tenemos el acuerdo plenario 01-2017, que es este acuerdo es sumamente importante porque nos da el enfoque criminológico que muchas veces se necesita para poder calificar y para poder acreditar este hecho, ¿no?, o este elemento normativo que constituye el crimen organizado, ¿no? Y sobre todo la pertenencia al crimen organizado. Entonces, y en ese contexto, la Corte Suprema precisa: no toda imputación por crimen organizado eh, debe aceptarse como tal, ¿no? Nos señala, ¿no? Y nos dice, el Ministerio Público o sea, debe acreditar la imputación de pertenencia a la organización. Y para poder acreditarlo, nos señala, debe probar las actividades que realiza la organización. Claro, es que no puede haber una imputación en genérico. Pertenecieron a la organización, ¿no? Es como a veces ha pasado, ¿no? Entonces, en abstracto, sí, pero se reunieron, planificaron, cometieron delito, ¿qué pasó? No, solamente pertenece a la organización. Bueno, ahí hay un problema, porque, claro, también puede imputarse el de crear o fundar una organización. No se requiere que cometan delitos, pero eso es en teoría. Pero para poder acreditar la pertenencia a la organización, en concreto, tenemos que contar con elementos de convicción. Y eso tiene que ver con uno de los primeros elementos de la prisión preventiva, como es los graves y fundados elementos de convicción del delito que se está imputando. Se está imputando crimen organizado. Y la Corte Suprema, en este acuerdo plenario 1-2017, señala que el Ministerio Público, para poder acreditar, debe probar las actividades que realiza la organización y resalta, ¿no? Y no solo presentar un organigrama para la construcción de una imputación por criminalidad organizada, es necesario que postule elementos fácticos vinculados a la estructura. Esto es sumamente importante. Elementos fácticos vinculados a su estructura. Claro, para eso nos ayuda mucho, por ejemplo, el tema de las escuchas telefónicas, ¿no? Para poder determinar ahí de dónde viene la orden o la coordinación, ¿no? Quienes planifican los delitos,
etcétera, ¿no? Entonces, claro, nos ayuda mucho también el aporte del colaborador eficaz, ¿no? Es sumamente importante, la gente encubierto. Y los demás actos de investigación, estos actos de investigación especiales que se dan, ¿no?, a nivel de la investigación preliminar, nos ayudan a ello a establecerlo, ¿no?, claramente. Pero tenemos que contar con estos elementos de convicción, ¿no? Ahora, además también este acuerdo plenario es sumamente importante porque nos dice que no se puede equiparar una organización criminal a un organismo público o a una persona jurídica, ¿no? No se puede equiparar. Son dos cosas distintas, pero luego dice, pero la organización criminal sí puede valerse, dice, ¿no? Sí puede valerse de un organismo público, sí puede formar parte del aparato criminal, ¿no? La persona jurídica sí puede ser instrumentalizada y puede ser usada como mecanismo, ¿no? Para cometer delitos o mecanismo de fachada, ¿no? Entonces, para los casos de lavado de activos, ¿no? Entre otros delitos, ¿no? Los delitos de trata, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, sí, eso sí nos permite señalar. Claro, es que la estructura, es que una cosa es, acá un poco también incorporando el tema de la persona jurídica y su responsabilidad penal, la persona jurídica también comprendida en el protocolo de Palermo, el Tratado de Palermo también se alude a la necesidad de criminalizar la participación de las personas jurídicas, ¿no? El año 2000, ya desde el año 2000 está esto de las personas jurídicas, y nosotros nos estamos demorando también en este punto bastante, ¿no? Pero la persona jurídica, eh, eh, por lo general, se fundan lícitamente, ¿no? Pero luego de camino puede delinquir. Por ejemplo, el caso de una empresa que comete delito tributario, ¿no? Eh, es una forma de delincuencia empresarial. O una empresa que comete delitos laborales, medioambientales, responsabilidad de la persona jurídica, pero ya con la criminalidad organizada se fundan empresas, es decir, la persona jurídica ya nace con una finalidad delictiva, o habiendo nacido con una finalidad lícita es captada, ¿no?, por el crimen organizado y forma parte de su aparato, ¿no? Entonces, ya esas son otras formas de cómo se aprecia la intervención de la persona jurídica, ¿no?, cuya consecuencia jurídica por lo general terminan con la liquidación, la disolución de estas empresas, ¿no? Así. Pero bueno. Posteriormente, ya con posterioridad a la promulgación de la ley de fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, la Corte Suprema también estimó necesario hacer un acuerdo plenario para poder establecer una diferencia o las diferencias entre los delitos de organización criminal y banda criminal, ¿no? Entonces, ahí está el acuerdo plenario 8/2019, en donde, por lo general, la figura delictiva de la banda criminal es una figura que, bueno, en la práctica desplaza, ¿no?, al delito de asociación ilícita para delinquir, y a partir de ahí nos quedamos con banda criminal, ¿no? Banda criminal es, siguiendo un poco la fórmula española, es aquella grupo de asociaciones delictivas que no tienen o no cumplen con todos los presupuestos o los elementos para constituir una organización criminal. La figura delictiva de la banda criminal, como dice la Corte Suprema en este caso, solo debe aplicarse para sancionar estructuras delictivas básicas, cuyo accionar básicamente no tiene la complejidad operativa y funcional, ¿no? Y que es una criminalidad que está dedicada básicamente a cometer delitos comunes, despojo, mayormente violentos, robos, extorsiones, secuestros, entre otros, ¿no? Ahí más o menos consume, ¿no?, sus objetivos
o logra sus objetivos estas bandas criminales. A diferencia, obviamente, de la organización criminal, que su propósito es subsistir en el tiempo, ¿no? A través de delitos, obviamente, violentos, ¿no? Pero que estos delitos luego eh, se transforman, ¿no? Se diversifican en otras formas lícitas e ilícitas para poder generar justamente el sustento económico, ¿no? De estas organizaciones criminales, extendiendo sus alcances cada vez más, ¿no? Entonces, obviamente acá hay una estructura un poco más compleja. Es vista las organizaciones criminales, como dice el profesor Prado Saldarriaga, como una empresa, ¿no? Una empresa que busca siempre ganancia ilícita, y por tanto, ¿no? Es lo que motiva la permanencia en el tiempo, ¿no? Y que se diversifique, ¿no? Y que reinvierta, ¿no? El dinero ilícito en otras formas ilícitas que generen más riqueza. Entonces, su conexión con el lavado de activos, ¿no? Los temas de corrupción, ¿no? Hace pues que tanto en el ámbito económico como de control delictivo, por el tema de la corrupción, ¿no? Estas organizaciones criminales permanezcan en el tiempo. Y bueno, al final, también un poco siguiendo la misma mecánica de los casos anteriores de los concursos, señala la Corte Suprema que en aquellos delitos comunes que ejecute la banda y en los cuales no existe la agravante específica por organización criminal, se podrá calificar tales conductas como constitutivas de un delito de concurso real de delitos. Es decir, vamos a imputar el delito de banda, pero además también el delito individual. ¿Correcto? Entonces, en concurso real. El problema del peligro procesal en nuestro país, a partir de esta modificación de introducir ese término introducido de arraigo de calidad, bueno, la Corte Suprema ha tratado de reivindicar, ha tratado de resolver ese problema con algunos pronunciamientos importantes, ¿no? Bueno, uno de ellos es ¿no? Que en cuanto se refiere al peligro de fuga, nos habla de un riesgo razonable. Es decir, ya cambia el concepto de arraigo de calidad para ir hacia un concepto que no deja de ser también algo ambiguo, impreciso, ¿no? Como de riesgo razonable. Un riesgo razonable que en el peligro de fuga tiene eh, dos aspectos, ¿no? O comprende dos aspectos. Uno, abstracto, el criterio abstracto, que está fundamentalmente vinculado a la gravedad del delito y la pena, la gravedad del injusto, las graves consecuencias que le espera por el delito cometido, digamos así, ¿no? Entonces, dando a entender que una mayor gravedad podría generar un mayor riesgo de fuga, más o menos, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Pero también tiene un segundo criterio, que es el criterio concreto, ¿no? Que está referido fundamentalmente a valorar las circunstancias personales y sociales del imputado, dado que la comprobación de la existencia o no de raíces como la familia, el trabajo, la imagen social de la persona, permitirá, dice, determinar la tendencia a rehuir el proceso penal. Ya. Entonces, si ustedes captan la idea que tiene la Corte Suprema aquí, este criterio concreto, ¿no? Entonces ya nos dice que tenemos que evaluar todos los datos que tienen que ver con, o toda la información que tiene que ver, información personal, social del imputado, que tienen que ver con el riesgo razonable de fuga. Entonces, dándole un contenido distinto a lo que en el concepto anterior del arraigo de calidad lo señalaba, ¿no? Bien, entonces, pero el problema gasta, ¿no? El problema que nos trae es cuál de estos criterios prevalece, el abstracto o el concreto. Es decir, frente a un delito grave, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que haber?
en el criterio concreto para poder establecer si hay un riesgo razonable. Claro, esto sigue siendo un tema de mucha discusión y de ponderación, por cierto, ¿no? Podemos tener una grave imputación por crimen organizado, ¿no? O un delito de robo agravado cometido por miembros integrantes de la organización criminal o por cabecillas que tienen pues, una penalidad muy alta, incluso hasta cadena perpetua. Entonces, y de otro lado tenemos un criterio concreto donde el imputado, ¿no? Pues tiene este, arraigo familiar, tiene trabajo, tiene una imagen social, etcétera, en fin, ¿no? Que puede dar a entender que no se podría fugarse, pero al frente tiene una imputación grave. Entonces, ¿cómo es que luego tomamos la decisión para afirmar la existencia o no del peligro de fuga? El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en muchas resoluciones han llegado a la conclusión de que solo por el primero, o sea, por criterio abstracto, solo por la gravedad de la pena, no se puede afirmar la existencia del peligro procesal, ¿cierto? Entonces ya tenemos un criterio allí. No es solo. Por tanto, tiene que contrastarse con aquellos elementos del ámbito personal y social del imputado. Pero sigue siendo esto un tema de mucho debate, como vamos a ver luego. En esta casación, en la 353 de 2019, la Corte Suprema da un paso, creo un paso positivo en poder justamente dejar de tener en cuenta esas valoraciones muy genéricas que permitían una rápida afirmación del peligro de fuga o una motivación aparente del peligro de fuga y por tanto fundar la prisión preventiva. La Corte Suprema en esta casación nos señala que la prisión preventiva es la medida a la que frecuentemente se recurre para neutralizar cualquier atisbo de peligro procesal. Claro, justamente el peligro procesal es aquel fundamento material que da lugar a la necesidad de la medida cautelar, porque hay peligro procesal. Pero la Corte Suprema nos precisa. Primero, nos dice, no cualquier traba procesal resulta per se suficiente para dictar una prisión preventiva, sino solo aquella que resulte idónea y concluyente para impedir el curso regular del proceso. ¿Ya está? Miren ustedes, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía cita al imputado, investigado, para que brinde su investigación preliminar. No concurre. A la siguiente tampoco. Formaliza la investigación y pide prisión preventiva argumentando, por ejemplo, eh, que no concurrió a prestar su declaración, pese a su reiterada citación o notificación. Claro, claro que es una traba procesal, ¿cierto? Es decir, porque de alguna manera la declaración indagatoria podría dar luces a la investigación, ¿no? Sí, pero no cualquier traba, dice, per se, es suficiente para dictar una prisión preventiva. Es decir, eh, este es un tema que tenemos que ir justamente practicando, poniéndolo en práctica, porque así como el hecho de no prestar colaboración, aparte del imputado tiene derecho a guardar silencio, ¿no? También es un argumento que también puede utilizarse para poder decir no hay entorpecimiento probatorio, ¿no? Entonces, y no hay por tanto peligro procesal. Sino que tenemos que evaluar, y esto es lo más importante que incorpora aquí la Corte Suprema, es que todo argumento o hecho que se postule como acto de entorpecimiento probatorio, para que pueda configurar, ¿no?, un peligro de entorpecimiento fundante de la prisión preventiva, tiene que ser un peligro que en verdad resulte idóneo y concluyente, dice, para impedir el curso regular del proceso, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar en la práctica, ¿no? Ahora, para ello, dice la Corte Suprema, debe efectuarse previamente una evaluación sobre la verdadera intensidad del peligro,
ponderar las circunstancias a favor y en contra de la huilla y evitar meras presunciones. Es interesante que la Corte Suprema, en esta sentencia casacional, nos haga ver de que no bastan las meras presunciones. Las máximas de la experiencia, cuando se hallan bien construidas y sobre bases seguras, hacen descansar el juicio probatorio en una base racional. Claro que sí, ¿no? Las máximas de la experiencia. Son elementos de convicción, nos ayudan para poder, establecer un hecho como probable, ¿no? Y cuarto, criterios objetivos no con base en creencias subjetivas y con ausencia de un mínimo de racionalidad en la motivación. Claro, es que el peligro de fuga tiene que estar sustentado en criterios objetivos y no en creencias subjetivas y sin motivación. Tiene que haber una motivación razonable y para eso es justamente la importancia que trae esta casación en el ámbito justamente de los delitos contra el crimen organizado. Y bueno, hay en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que recoge la anterior sentencia, se reconocen 4 causales de riesgo procesal, ¿no? El riesgo de que el acusado no comparezca a juicio, peligro de fuga, el riesgo de que el acusado destruya pruebas, ¿no? Entorpezca su obtención, peligro procesal, riesgo de que el acusado pueda cometer eh, nuevos delitos, ¿no? Y riesgo de que el acusado pueda causar desorden público. Bueno, eso como referencia, ¿no? Lo importante que trae también esta casación es que nos sugiere que tenemos que hacer un test de proporcionalidad. Y nos da las líneas, las líneas que, bueno, acá se los sistematizo en esta lámina. Nos habla, por ejemplo, del principio de idoneidad, o criterio de idoneidad, que es el requisito por el cual se debe verificar la relación causal entre el medio y fin. Hay que preguntarse si que con la prisión preventiva que se pretende, ¿no? Se va a salvaguardar el material probatorio, si es necesario, ¿no? Perdón, si es idóneo. Si la prisión preventiva es un mecanismo idóneo de asegurar al imputado para que no entorpezca la investigación. Bueno, sí, ¿no? Es una medida de aseguramiento que tiene máximos réditos para los fines seguristas del proceso, sí, eso es una medida idónea. Ahora, pero no siempre lo idóneo es necesario. Ahora, en el test de necesidad tenemos que determinar si existe una opción, una medida cautelar menos gravosa, que pueda tener la misma capacidad de neutralizar el peligro presentado. Claro, eso es lo que nos falta trabajar nosotros, ¿no? El Código Procesal Penal, desde que se promulgó, tuvo el mérito de proponer, ¿no? En nuestro sistema y escala coercitiva, a la prisión preventiva como la máxima expresión de seguridad, pero al otro extremo, la comparecencia simple, pero entre ambos, entre la comparecencia simple y la prisión, una serie de alternativas intermedias que permiten justamente aplicar, ¿no? Medidas que sean menos aflictivas que la prisión preventiva. Nos falta, por ejemplo, implementar el tema del uso de los grilletes, ¿no? El uso de los medios tecnológicos, que traería consigo también justamente el uso, ya no el uso de la prisión preventiva, sino estas formas, ¿no? De alternativas de medidas cautelares, ¿no? Y finalmente, el test de proporcionalidad en sentido estricto, que es un juicio ponderativo, ¿no? Que está dirigido a determinar la razonabilidad y equilibrio de la decisión, ¿no? Hay que ver, ¿no? Si la eficacia o seguridad procesal como, derecho fundamental versus el derecho fundamental de libertad personal y presunción de inocencia, cómo prevalecen en este caso en concreto, ¿no? Si en efecto, en el caso concreto, se justifica que la eficacia procesal prevalezca o en su caso, prevalecerá
libertad personal y la presunción de inocencia, ¿no? Entonces es un aspecto sumamente importante, interesante que nos trae esta casación y por eso lo comparto. También en la casación se hace una explicación sumamente interesante y didáctica entre asociación ilícita, organización criminal y banda criminal, conforme los pongo aquí y bueno, esto ya lo he explicado en las láminas anteriores, así que lo vamos a pasar. El Acuerdo Plenario 2-2018, que también ya lo hemos mencionado, nos trae pues en el aspecto criminológico del crimen organizado, que toda organización criminal tiene determinados criterios, que son los siguientes, ¿no? La organización criminal en sí misma, ¿no? En efecto, tiene autonomía, naturaleza propia, ¿no? El carácter de ser permanente, claro, desde se funda y rige hasta, bueno, hasta que cumple sus objetivos, ¿no? Y sigue, bueno, no tiene en realidad algo definido para cómo culminar, ¿no? Bien, pluralidad de agentes, ¿no? La intención o voluntad criminal, la vinculación del investigado con la organización criminal y el peligro procesal concreto que se figura por pertenecer a la organización criminal, ¿no? Entonces, aquí también hay un tema que también hay que trabajarlo, que es el hecho de que el hecho de la pertenencia a la organización criminal haya sido, considerado por el Código Procesal Penal como un elemento o un criterio para poder afirmar la existencia de peligro procesal, ¿no? El hecho de pertenecer a la organización criminal. Ciertamente, el tema, como ya dijimos, el tema vinculado, ¿no?, al fenómeno de la corrupción y al uso del poder económico, genera, en este caso, ¿no?, el deseo de que la organización criminal permanezca en el tiempo. Estos son los dos mecanismos, uno dirigido obviamente a la administración pública y otro al sistema económico de un país, ¿no? Que genera estas raíces por las cuales, de alguna manera, la organización criminal pretende perdurar en el tiempo, ¿no? Y eso hace pues que tenga una suerte de espíritu de autoconservación, tiende la persona jurídica a autoprotegerse, conservarse. Y ciertamente cuando un miembro o cabecilla de una organización es investigado, todos estos elementos, ¿no?, estas raíces tienden justamente a dirigirse, ¿no?, a neutralizar todo tipo de investigación. Y eso en efecto sí forma parte de un peligro de fuga, o de peligro procesal, ¿no? Pero para eso tenemos que acreditar, en efecto, la pertenencia a la organización, como ya hemos explicado en las láminas anteriores. No solamente basta la imputación, tiene que acreditarse, ¿no?, la existencia, la pertenencia a la organización, y para eso, como ya se dijo, tiene que acreditarse la estructura, ¿no? Tiene que acreditarse la estructura funcional de la organización criminal a través de la realización de actos delictivos de esta organización criminal. Y finalmente, estimados amigos, ya para ir cerrando, ¿no?, en efecto, este Acuerdo Plenario 1-2019 también es relevante para los efectos de la prisión preventiva, que si bien es un tema vinculado al lavado de activos, ¿no? El lavado de activos es una forma de crimen organizado, entonces perfectamente aplicable en este caso estos criterios. En un sistema penal sobrecriminalizado como el peruano, en un país donde la cultura punitivista ha quedado en evidencia el año pasado con el tema de la pandemia, y se acordarán ustedes que todo el país se escandalizó al conocer pues, que en las cárceles estaban recluidos eh, 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 muchas personas y situaciones de hacinamiento realmente preocupantes. Y a iniciativa del Poder Judicial primero, luego el propio legislativo, ejecutivo, ¿no? Al final el legislador penal tuvo que dictar las llamadas y conocidas leyes de deshacinamiento, ¿no?
leyes de deshacinamiento, en donde se pudo observar la necesidad de escarcelar a personas que en alguna medida el legislador valoró ya no merecían seguir internas en el penal por motivos no solamente de sanidad, sino también porque, en efecto, era consecuencia de eh, una sobrecriminalización. Y en el caso que le corresponde la prisión preventiva, ¿no? Como consecuencia de un uso, ¿no? Inadecuado de la prisión preventiva, ¿no? Conforme ya lo había denunciado estos organismos internacionales supranacionales que ya hemos mencionado, desde el año 2011, ¿no? Entonces, a la fecha, 2020, que se da el problema de la pandemia, descubrimos que en un país, en efecto, ¿no? A las personas se les había recluido a efectos de la prisión preventiva de manera muy fácil, digamos así, ¿no? Y en efecto, se dieron una serie de normas que permitieron eh, la cesación automática de la prisión preventiva, fíjese, la cesación automática de la prisión preventiva, y de otro lado, la revisión periódica, la revisión de oficio de la prisión preventiva en los casos de los delitos graves, ¿no? Bueno, ¿a qué voy? En ese contexto, ciertamente, de un elevado punitivismo, aparece jurisprudencialmente el uso del término de la sospecha, ¿no? Eh, sospecha, eh, sospecha débil, ¿no? Los tipos de sospecha que todos ustedes conocen, ¿no? Sospecha fuerte, sospecha suficiente, ¿no? En fin. Y la inclusión del término sospecha en el lenguaje del derecho penal hace vincular fundamentalmente al concepto sospecha a categorías de derecho penal que provienen fundamentalmente del llamado estado de policía. En los casos y los delitos de sospecha, ¿no? El estado de policía y el delito de sospecha. Y los delitos de sospecha, que formaron parte de la historia pasada, donde en efecto, como consecuencia de las doctrinas de la seguridad nacional, ¿no? Estas doctrinas seguristas, ¿no? De los estados policía, se legislaba con fórmulas abiertas y con facultades amplias para la policía para poder justamente intervenir, ¿no? Por sospecha a tal personas, ¿no? Entonces, un estado de sospecha es un estado propio del estado de policía. En un sistema democrático, un sistema constitucional democrático, el estándar probatorio para poder afectar los derechos fundamentales, eh, tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana como, bueno, a la cual estamos adscritos, bueno, los tribunales constitucionales a los cuales más recurrimos en nuestro país, como el Tribunal Español, ¿no? Y la Corte Constitucional Colombiana, no contemplan el uso de estos criterios o términos de sospecha para poder eh, permitir que un juez decida sobre la afectación de los derechos fundamentales. El estándar probatorio es totalmente diferente, ¿no? Como consecuencia de los desarrollos del principio de presunción de inocencia, desarrollos que se han hecho tanto por el Tribunal Constitucional Español, la propia Corte Interamericana, que sigue también esos mismos criterios, ¿no? El estándar probatorio es completamente diferente, no se habla ahí de un término de sospecha. Entonces, me parece sumamente riesgoso el poder cambiar los estándares probatorios a través del uso de cliché o términos, ¿no? Todos son estados de sospecha, ¿no? Que nos incorpora este corro plenario, y creo que no es el mejor método para poder justamente aspirar al uso, a la reducción del uso innecesario de la prisión preventiva.
Está bien con los avances que se han hecho por parte de la Corte Suprema respecto al peligro de fuga, está perfecto, pero me parece que sobre el tema de la inclusión de los estados de sospecha es sumamente peligroso, ¿no? No se puede mandar a una persona presa por sospecha, ¿no? Eh, Menos obviamente condenar a una persona, ¿no? Para eso necesitamos graves y fundados elementos de convicción, como dice el Código Procesal Penal, ¿no? La existencia de suficientes pruebas de cargo obtenidas y actuadas con la debida garantías, ¿no? Entonces, aparte porque también no hay en la jurisprudencia una fórmula que nos permita diferenciar, ¿no? Entre los supuestos grados de sospecha que existen. Esto es un modismo, ¿no? Y creo que no afecta en nada el sentido o la forma como se eh, eh, presenta el tema por parte de la Corte Suprema, si es que nosotros seguimos trabajando sobre el estándar o los estándares probatorios eh, que provienen justamente de los desarrollos del principio de presunción de inocencia eh, y, eh, y su regla de tratamiento del imputado frente, ¿no?, a el uso de la prisión preventiva. Yo creo que eso sería, digamos, un tema, o en todo caso yo les planteo igualmente como un tema de reflexión, ¿no? Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Cuáles son los criterios objetivos que nos permitan distinguir entre uno y otro supuesto sospecha? Sospecha reveladora, sospecha fuerte, sospecha suficiente. ¿Quién me los explica? Entonces, nos, puede producir o puede pasar que al final mandemos presa a una persona por una sospecha, ¿no? Una sospecha que no está clara. Mejor hay que explicitar los argumentos y decir, acá hay graves y fundados elementos, y explicarlos por qué existen, ¿no?, estos graves y fundados elementos. En cambio, cuando uno recurre al tema de sospecha, no necesita fundamentar mucho. Eso no está sospecha, ¿no? La sospecha es buena para investigar. La sospecha es buena para establecer líneas de investigación, pero no es tan buena para poder justificar la afectación de derechos fundamentales, ¿no?, como una prisión preventiva o una condena. Por todo ello, estimados amigos, es importante erradicar el uso de la prisión preventiva como herramienta de control social o pena anticipada. Esto es sumamente importante y en eso creo que hemos advertido en este recuento jurisprudencial de la Corte Suprema que hay esa tendencia, ¿no?, a partir justamente de habernos dado cuenta, ¿no?, de que se está usando de manera muy fácil la prisión preventiva. Entonces ya nos han pasado una llave, un conjunto de criterios que aparecen como una llave para poder justamente analizar el peligro procesal. Sumamente interesante e importante. Pero se ha incorporado el tema de la sospecha, ¿no?, que también es una llave maestra, digamos así, ¿no? Entonces, cualquiera la puede abrir y bueno, es un poco difícil, discutible, ¿no? Entonces, mandar presa a una persona o acusar a una persona, ¿no?, y menos condenar a una persona por un delito de sospecha, ¿no? Entonces, sigamos trabajando los estándares probatorios que hemos conocido de antes, ¿no?, y que justamente tienen un desarrollo más compatible con la idea de un Estado constitucional de derecho y no con el uso de la sospecha que pertenece a un tipo de Estado policía que ya lo hemos superado hace mucho tiempo, ¿no? Este, Hay que promover el uso de las salidas o medidas alternativas de la prisión preventiva. Esto es sumamente importante. No tenemos, por ejemplo, hablamos de los grilletes, ¿no? No se puede implementar porque no tenemos cómo implementarlos, ¿no? Y apostar por la justicia penal restaurativa, por los delitos justamente por los primarios. Esto se aplica bastante en justicia juvenil y en faltas, pero hay la tendencia de ir incorporándolos a los delitos, como pasa en varios países, como por ejemplo Costa Rica, ¿no? Costa Rica, Chile, para el tema de los delitos, justicia penal restaurativa, está bien, por delitos menores, ¿no? Hay que apurar los procesos, porque eh, cuando se dicta una prisión preventiva,
hay el compromiso institucional de parte del Estado, ¿no? Y fundamentalmente es una garantía que también obedece a un criterio convencional de llevar al imputado preso preventivo lo más antes a su juzgamiento oral. Pero si una prisión preventiva que se dicta dura pues 18 meses, 36 meses o 72 meses, ya eso es una locura, ¿no? Entonces, ya el tema de una prisión preventiva de larga data ya es, como la propia Corte Interamericana lo ha señalado, es violatorio al derecho a la presunción de inocencia, claramente. Y aparte hay un problema operativo que también guarda relación con la eficacia del proceso. Entonces, cuando un caso es llevado a juicio después de muchos años, los testigos, las pruebas personales, los testigos, ¿no? Material probatorio como se diluye, ¿no? Como que se pierde. Y también la sociedad pierde interés porque se olvida del caso. Y tal vez esta sea la razón por la cual en el ideario social, ¿no? En la imagen que tiene la sociedad, ¿no? Es que resulta siendo más relevante la prisión preventiva que el propio juzgamiento, ¿no? Y eso no es así. Creo que el sistema legal en el Perú debe trabajar para garantizar buenos juicios, que eso debe ser la principal preocupación de todos los actores del sistema de justicia, ¿no? Y principalmente de aquellos que tienen la carga de la prueba de su lado. Trabajar un caso de crimen organizado para garantizar un buen juicio. Y un buen juicio se hace haciéndolo en el más breve plazo, más rápido. Porque fíjense, hay testigos con identidad reservada, hay colaboradores eficaces, ¿no? Hay víctimas como testigos con identidad reservada. Entonces, hacer que estos testigos esperen 1, 2, 3 años, 4 años para darse su primer juicio, ¿no? Es propiciar eh, que la organización delictiva pueda ir contra ellos y hacer que estos al final no declaren, ¿no? Por cualquier razón, ¿no? Entonces, creo que esto es algo en lo cual tenemos que apuntalar. Cuando nosotros tengamos en mente de que lo más importante de un proceso por crimen organizado es trabajar el caso para el juicio, entonces la prisión preventiva va a caer por su propio peso, ¿no? No va a tener los problemas que tiene hoy, que aparece siendo como lo más importante. Y no es pues lo más importante. Lo más importante es tener sentencias condenatorias, ¿no? Una suerte de reafirmación del Estado de Derecho en la sanción efectiva de delitos tan graves como son los vinculados al crimen organizado. Y algo que ha traído el tema de la pandemia, de esta legislación de deshacinamiento que hablábamos, es la revisión de oficio de la prisión preventiva. Una de las medidas que la Corte Interamericana sugiere para poder reducir el uso inadecuado o exagerado de la prisión preventiva es que los jueces revisemos de manera periódica. Acá nos gusta la palabra de oficio, ¿no? Pero el término correcto instaurado por la Corte es revisión periódica. La prisión preventiva cada cierto tiempo, ¿no? En algunos países se revisa cada mes, otros cada 2 meses, ¿no? Otros cada 3 meses, dependiendo, y otros cada 6 meses, ¿no? Entonces, sea cual sea la fórmula, esta revisión periódica de la prisión preventiva justamente es una medida que permite racionalizar el uso de la prisión preventiva, tanto para controlar los derechos que tiene el imputado, como también las obligaciones que tiene el investigador respecto al compromiso que ha obtenido de llevar lo más antes posible el caso a juzgamiento. Entonces, obviamente, que no sería razonable que una prisión preventiva dada por 18 meses, por ejemplo, o por 9, se haga la revisión periódica de la prisión preventiva a los 3 meses y se advierta que la Fiscalía no ha realizado o ha realizado un mínimo de actuaciones investigatorias en 3 meses. Entonces, ¿dónde está el compromiso institucional de la Fiscalía de llevar este caso con prisión preventiva
lo más antes al juzgamiento. Entonces, en la legislación comparada, cuando eso ocurre, el juez dispone de la inmediata libertad del imputado, ¿no? Por inacción de la Fiscalía y porque justamente ha quebrantado la obligación del Estado y el compromiso del Estado de no llevar este caso con diligencia lo más antes al juzgamiento. Entonces, y es que la prisión preventiva sirve para asegurar la presencia del imputado a juicio. Entonces, pero para eso también se dice que la prisión preventiva se dicta para poder neutralizar el peligro procesal de entorpecimiento. Pero si no está investigando, entonces la Fiscalía, estas medidas de revisión periódica nos permite justamente, ¿no?, garantizar estos derechos en juego. De esa manera, estimados amigos, podemos llegar a un uso adecuado de la prisión preventiva, no un uso inapropiado como se ha venido denunciando de manera sistemática, no solamente en nuestro país, sino también mediante organismos internacionales de derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido, señor doctor Víctor Burgos Mariño, por su excelentísima ponencia. A continuación, vamos a dar lectura a algunas preguntas formuladas por los asistentes. ¿En audiencia de prisión preventiva se puede amparar dentro de los elementos graves y fundados a la prueba por indicios? Claro, sí, sin duda. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, y que también lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, es que la prueba indiciaria o prueba por indicios, como quiera llamarse, o prueba indirecta, también se llama así, es una prueba capaz de acreditar la culpabilidad de una persona. Es decir, es una prueba que es capaz de destruir el principio de presunción de inocencia. Esto ha sido reconocido por la Corte Interamericana, por nuestro Tribunal Constitucional, por las sentencias de casi todos los países del mundo, ¿no? Es la prueba indirecta, prueba por indicios, ¿no? Es una prueba capaz de destruir la presunción de inocencia y acreditar un hecho delictivo. Ergo, en conclusión, si tiene esa capacidad, sin duda es una prueba de cargo. Y si es una prueba de cargo, pues quien tiene que postularlo es el titular de la acción penal, el titular de la carga de la prueba. Entonces, en los sistemas procesales donde los jueces teníamos la dirección de la prueba, fue considerado obviamente un método probatorio. Era la prueba del juez, ¿no? La prueba por indicios, el juez que construía el indicio, etcétera, en fin. Pero cuando pasamos al modelo acusatorio, donde el juez ya no tiene la posibilidad de probar los delitos con ninguna prueba, sino que quien tiene y asume esta función es el fiscal, entonces la prueba indiciaria ya deja de ser una prueba del juez y se convierte en un medio de prueba, como recientemente ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Español y por gran parte de la doctrina procesal española y también latinoamericana. En nuestro país todavía existe, y hay en ese sentido también un pronunciamiento de la Corte Suprema, con la cual respetuosamente siempre hemos discrepado, de que no es un método probatorio del juez la prueba indiciaria. Entonces, como decimos, si es, en efecto, una prueba hábil para destruir la presunción de inocencia, pues esa tiene que ser invocada por quien va a probar la culpabilidad, ¿no? Y en esa misma lógica, cuando el fiscal solicita una prisión preventiva, tiene que postular los elementos de convicción, ¿cierto? Entonces, esos elementos de convicción pueden ser diversos. Puede ser una prueba directa o puede ser también una prueba por indicios, ¿no? Pero obviamente, como ustedes comprenderán, la prueba por indicios tiene pues una metodología de trabajo, ¿no? Completamente diferente, ¿no? Es una prueba que se vale de otras para poder incorporar a la discusión ese aporte o ese elemento probatorio que constituye la inferencia probatoria, ¿no? Ese dato, esa afirmación de hechos que se desprende, que no es expresa sino es tácita, ¿no? Porque se deriva de otros y tiene una forma especial, peculiar de cómo discutirla, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, hablemos de un caso de colusión. Entonces el fiscal hace una investigación previa, obviamente, y luego formaliza la investigación y postula una prisión preventiva. En la colusión,
hay algunos elementos del delito de colusión con los cuales sí podemos contar prueba directa, ¿no? Por ejemplo, una prueba directa del acto de favorecimiento del funcionario público. Sobre eso sí tenemos. Por ejemplo, se pagó el cheque al contratista sin que entregue la obra o sin que entregue el producto, ¿no? O los bienes. Cuando eso sabemos es siempre después, ¿no? Luego que hay pues, un acta, ¿no?, de recepción, pues, un acta de entrega, etcétera, en fin, ¿no? Pero se pagó esto antes. Eso, por ejemplo, es un acto evidente, ¿no?, de favorecimiento. Pero ese acto por sí solo no configura la colusión, ¿no? Entonces, pero sí, es un elemento. Pero para poder postular los graves y fundados elementos de convicción, tenemos que probar, tenemos que, acreditar de manera suficiente la existencia de ese acuerdo convenio. Ese acuerdo de convenio entre el funcionario y el extraney, ¿no?, que es por lo general un acuerdo convenio clandestino, oculto, del cual no tenemos prueba directa, ¿no? Podría haber sí que hay una grabación, pues bueno, tal vez, ¿no? Hay una prueba directa ya de hablar, pero por lo general no existe. Entonces, pero fíjense ustedes en lo que nos puede, lo que nos puede generar estos criterios de sospecha. Bueno, pero le pagó el cheque antes que recibió los bienes, sí. Ah, entonces hay colusión, decimos, ¿no? Claro, pero esa es una sospecha, ¿no? Esa es una sospecha. Claro, está bien la sospecha para investigar, pero para poder afirmar eh, una prisión preventiva, tiene que haber graves y fundados elementos del delito, y eso nos demanda, nos exige que tiene que haber elementos de convicción graves y fundados de el pacto colusorio. Porque si no hay estos graves y fundados elementos de convicción, entonces no habrá elementos graves y fundados de convicción de la colusión, y tal vez la fiscalía postule otro delito, ¿no?, como negociación incompatible, pero de la colusión no hay. Entonces, creo que sí. Bueno, he citado la colusión, pero igual la prueba inicial ya puede presentarse para los casos de homicidio, ¿no?, etcétera, ¿no?, diversos casos, ¿no? Gracias. Doctor, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta. ¿Existe un estándar concreto de la prisión preventiva? Estándar. Es muy genérica la pregunta. Sí, un estándar de la prisión preventiva. Bueno, el único estándar que en todo caso podríamos asociar la pregunta es el estándar probatorio, ¿no? Claro, el estándar probatorio. Y creo que ya me hemos explicado el tema de la sospecha, ¿no?, y los graves y fundados elementos de convicción. Entonces, el grave elemento de convicción nos vincula a una situación de seguridad, de certeza, convicción, de que lo que afirmamos es más allá de toda duda, ¿no? Entonces, ese es el criterio, ¿no? Entonces, en la prisión preventiva es una probabilidad alta de la comisión del delito, ¿no? Por eso se refiere graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Y esto por exigencia del principio de inocencia, ¿no?, fundamentalmente. Doctor, al haber señalado que existen índices altos de prisión preventiva en el Perú, en comparación con otros países sudamericanos, ¿cuál sería el motivo de tal medida? Bueno, ya lo hemos indicado, ¿no? Había una práctica punitivista en nuestro país desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, una política punitivista del Estado peruano que se materializó con el incremento de las penas que se dieron de manera progresiva a lo largo de todos los años 90, y acuérdense que el robo tenía una pena máxima de 8 años, ¿no? Y ahora tenemos cadena perpetua, no en robo, por citar nada más, un ejemplo, ¿no? Entonces, y que eso ha traído consigo, ¿no?, una expresión bastante dura del sistema penal a los fenómenos delictivos, que se convirtió en política una forma de responder, digamos, a la criminalidad, que también lamentablemente involucró a los procesos penales. Muy lamentablemente, ¿no? Como
lo detalla el profesor Luis Pázara en su libro sobre la prisión preventiva, ¿no? Deformada, ¿no? O independencia judicial deformada y la prisión preventiva en América Latina, ¿no? Es bastante crítico este autor, pero que la crítica aparece justamente de los testimonios que recaba y de los datos que recaba de un uso inadecuado de la prisión preventiva, que fue rápidamente atendido, procesado, denunciado a nivel interamericano, y que de alguna manera nosotros no hemos venido escuchando sino hasta el año pasado, ¿no? Por el tema de la pandemia. Nos dimos cuenta, ¿no? Que en efecto había necesidad de sacar a la gente de la cárcel, ¿no? Por la pandemia y porque también el problema pues, del uso excesivo de la prisión preventiva, ¿no? Yo creo que hemos venido dictando la prisión preventiva de manera inadecuada, de manera relajada. Entonces, y eso no es correcto. Y para eso no ayuda mucho conceptos como arraigo de calidad, ¿no? Los temas de la sospecha, ¿no? No ayudan mucho, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señor doctor, por las respuestas. Acto seguido, invitamos a la señora doctora Ana Mireya Vázquez Bustamante para la entrega de los certificados o la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Víctor Burgos Mariños en agradecimiento de la ponencia La prisión preventiva en el marco de la Ley 30.076, dirigido a los señores magistrados y a los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, doctor Víctor Vargas Mariño, por la excelente disertación en este tema siempre tan interesante y de gran debate, como es la prisión preventiva en materia de crimen organizado. Importantes las reflexiones que nos ha hecho el día de hoy sobre su uso excesivo, sobre la problemática que se presenta en la aplicación de la misma, los acuerdos plenarios a tomar en cuenta, entre otros puntos de interés. Le agradecemos por tales aportes y las reflexiones brindadas. Para mí es un honor hacerle entrega de manera de la ley 376, el mismo que se realizará por los medios tecnológicos correspondientes. Muchas gracias nuevamente por su participación y esperamos nuevamente poder contar con usted y de esa manera siga compartiendo nosotros sus conocimientos. Un abrazo virtual. Muchas gracias también a todos por su concurrencia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Doctor, ¿nos permite por favor una foto? ¿Sí? Voy a activar la cámara. Con todo gusto. Entonces, vamos a posar. La última foto. Muchísimas gracias, señor doctor Burgos Mariño. Muchísimas gracias, señora doctora Vázquez Bustamante. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias, señora Flor. Anita, nos vemos. Hasta pronto. Hasta otra oportunidad. Sí, cuídate. Un gusto haberte visto siquiera por este medio. Muy bien, igualmente. Doctor Mirabal, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Mariño. Gracias, Marisola. Buenas noches.